pues vamos a continuar con nuestro sistema respiratorio. Ayer hablamos, antier, hablamos de que nuestro sistema respiratorio va a tener componentes extrapulmonares e intrapulmonares. Nos falta terminar el último de los extrapulmonares y pues podremos avanzar con los componentes pulmonares, ¿ok? Revisamos lo que es nariz y cavidad nasal. Revisamos faringe y sus porciones. Revisamos laringe y la importancia de sus cartílagos, así como las funciones de nuestra laringe. Y pues nos toca revisar el día de hoy a la tráquea, ¿ok? Vamos a tener que la tráquea es un órgano cilíndrico, musculocartilaginoso. ¿Y por qué va a ser musculocartilaginoso? Porque nuestra tráquea anteriormente, vean, esta es una vista anterior de nuestra tráquea. Nuestra tráquea es esto, ¿ok? Entonces, anteriormente nuestra tráquea va a estar compuesta por anillos de cartílago, ¿ok? De anillos cartilaginosos en forma de C. Y posteriormente va a estar compuesta por músculo liso. Lo vamos a observar en esta imagen. Vean, a lo largo de toda la tráquea vamos a encontrar anillos de cartílago en forma de C, o sea, incompletos, ¿ok? Entonces, esto que nosotros vemos aquí, esto que vemos así nosotros, es lo que va a estar formando cada uno de estos anillos, ¿ok? Y estos anillos se llaman anillos traqueales, ¿ok? Entonces, por eso nuestra tráquea va a ser un órgano músculo cartilaginoso. ¿Por qué? Porque en la parte posterior, este anillo de cartílago en forma de C, en la parte posterior se va a completar por una membrana de tejido fibroso y músculo liso, ¿ok? Pues al cual va a recibir el nombre de músculo traqueal, ¿ok? Entonces, nuestra tráquea es una serie, es un tubo de anillos cartilaginosos incompletos en forma de C que posteriormente van a estar completados, o este anillo va a estar completado por músculo, ¿ok? Y un poco de tejido conectivo fibroso. Bueno, vamos a hablar de que nuestra tráquea se divide en dos porciones anatómicas, ¿ok? Nuestra tráquea se divide en dos porciones anatómicas. Vamos a verlo en una imagen donde podamos ver a nuestra tráquea mejor. No la agregué. Bueno, nuestra tráquea va a tener dos porciones. Una porción cervical y una porción torácica, ¿ok? Vamos a hablar de las relaciones, en general, nuestra tráquea completa va a localizarse en la parte anterior e inferior, pero también medial del cuello, ¿ok? En el mediastino posterior. ¿Se acuerdan de las divisiones del mediastino? Entonces, nuestra tráquea se va a encontrar en el mediastino posterior. La tráquea va a tener estas dos porciones anatómicas, una porción cervical y una porción torácica. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la relación de la porción cervical, o sea, de la porción superior, va a relacionarse anteriormente, o sea, delante de la tráquea en su porción cervical. Vamos a encontrar el músculo esternotiroideo. Acuérdense, esterno va del esternón a el cartílago tiroides, ¿ok? El esternocleidoyoideo, que va del esternón, de la clavícula a la tiroides.
También vamos a encontrar por delante de la tráquea al esternocleidomastoideo. Ya hemos mencionado mucho ese músculo. Y a la glándula tiroides. La glándula tiroides prácticamente va a abrazar a la porción cervical de la tráquea. Vean, este es un corte de la tráquea, de la porción cervical, y vean cómo esto que yo voy a dibujar de morado, este contorno pertenece a la glándula tiroides. Cuando veamos glándula tiroides, veremos que la glándula tiroides tiene dos lóbulos, uno izquierdo y uno derecho. Entonces, vean cómo la glándula abraza a nuestra tráquea, ¿ok? La tiene por delante, ¿de acuerdo? También su relación posterior, o sea, por detrás de nuestra tráquea, lo más relevante es que encontraremos al esófago, ¿ok? Vean, esto es como si viéramos por detrás a nuestra tráquea y esto que ya estoy señalando es el esófago. Si lo señalamos en un corte anatómico real, esto es el esófago, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que ayer nosotros hablábamos de la laringe y que teníamos un cartílago epiglotis, ¿ok? ¿Se acuerdan que nuestro cartílago epiglotis en esta imagen era este? ¿De acuerdo? Entonces, nuestro cartílago epiglotis se cierra al momento, o sea, se baja como una tapita que ayer hablamos que era, para evitar que al momento de deglutir la comida vaya directamente a la laringe y de ahí a la tráquea, ¿ok? Y cuando nosotros respiramos, obviamente el cartílago de epiglotis se eleva para que el aire que entra por aquí sea conducido directamente a la tráquea, ¿ok? De la tráquea a los pulmones y ya veremos ese caminito, ¿ok? Entonces, vean, este espacio mínimo, que en realidad solo es tejido conectivo lo que diferencia, son espacios mínimos en lo que hay entre la tráquea y el esófago, ¿ok? Que son vías muy diferentes. Una es una vía respiratoria y otra es una vía digestiva, pero sin embargo están muy relacionadas, ¿ok? Anatómicamente hablando. Posteriormente vamos a tener en la tráquea, o sea, detrás de la tráquea, a las vértebras C6 y C7, ¿ok? Acuérdense que esto es porción cervical y esto va a ser porción torácica, ¿ok? Entonces, en la porción cervical vamos a encontrar a las vértebras C6 y C7, ¿ok? Así como los músculos prevertebrales, estamos hablando posteriormente. Su relación superior, o sea, cae arriba de nuestra tráquea cervical, obviamente la laringe, ¿ok? Inferiormente, pues, por obviedad tenemos a la porción torácica de la laringe, ¿ok? Acuérdense que apenas estamos hablando de la porción cervical de la laringe, entonces, inferiormente su relación es la porción torácica de la laringe. A los lados del de la tráquea cervical, o sea, los laterales, encontraremos un paquete vasculonervioso. Acuérdense que un paquete vasculonervioso siempre va a llevar por lo menos una vena, una arteria y un nervio. El paquete vasculonervioso que pasará por los lados, por cada lado de la tráquea, va a incluir a la unión de la yugular interna con la externa, que va a formar los troncos venosos brachiocefálicos, y a los nervios vagos, tanto de su lado izquierdo como derecho, y nervios espinales, que corresponderán obviamente a C6 y C7. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hablar de nuestra porción torácica de la tráquea. ¿Ok? Tenemos que anteriormente de la porción torácica de la tráquea encontraremos al corazón. No, perdón, anterior, sí, sí dije anterior, ¿no? Anteriormente de la porción torácica de la tráquea encontraremos al corazón. Posteriormente, o sea, por detrás de la tráquea torácica, encontraremos al esófago, músculos prevertebrales y las vértebras T1 a T6. ¿Ok?
Superiormente de la tráquea torácica, obviamente encontraremos a la tráquea cervical. ¿Ok? Inferiormente encontraremos un detalle anatómico. Veamos que nuestra tráquea es, pues sí, un tubo, pero que al entrar a los pulmones se divide en dos, ¿ok? En un lado izquierdo y un lado derecho. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Cómo se va a llamar esta bifurcación? Acuérdense que cuando una línea recta se divide en dos, a esto le vamos a llamar bifurcación. Entonces, a la bifurcación de la tráquea, o sea, la tráquea viene así y se divide en dos, que es básicamente esto. Entonces, a este punto en donde se bifurca la tráquea, le vamos a llamar carinas. ¿Ok? Le vamos a llamar carina o carinas. ¿Ok? Ya sea carina izquierda o carina derecha. ¿De acuerdo? Carinas traqueales. Entonces, en este momento, nuestra tráquea se va a estar bifurcando en bronquios principales o primarios. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de la irrigación de nuestra tráquea, de la irrigación de nuestra tráquea, y tenemos que la porción cervical de la tráquea está irrigada por la arteria tiroidea inferior, que es rama de la arteria subclavia, y la porción torácica está irrigada por la arteria tiroidea, que es así solita nada más, que es rama de las arterias bronquiales, y que esta a su vez es rama de la aorta descendente. ¿Sale? Bueno, ahora hablando de su drenaje, tenemos que va a estar drenada. Bueno, la porción cervical de la tráquea va a estar drenada por la vena tiroidea inferior, que esta es rama de la vena subclavia. Y la porción torácica va a estar drenada por las venas bronquiales, y que esta es rama de la cava inferior. ¿Ok? Por eso es importante dividir a nuestra tráquea en dos porciones, en una cervical y en una torácica, porque, bueno, aparte de que anatómicamente nos da detalles muy diferentes, su irrigación y su drenaje va a venir de ramas principales muy diferentes. ¿Ok? Si se dieron cuenta, pues la rama principal que va a dar origen a las ramitas que van a estar irrigando y drenando directamente a nuestra tráquea en sus diferentes porciones, pues vienen de diferentes lugares. Por eso la decisión en su momento de la bibliografía anatómica de dividir en dos porciones a la tráquea, en una torácica y en una cervical. ¿Ok? Vamos a hablar ya por último de su inervación. Y nuestra tráquea va a estar inervada por el nervio vago o el décimo par, por los nervios espinales en su porción cervical,
va a estar inervada por C6, C7 y C8. ¿Ok? Y en su porción torácica va a estar inervada por T1, T2, T3, T4, T5 y T6. Entonces, es un órgano que, a pesar de ser un órgano relativamente simple, recibe mucha inervación. Hay patologías un poco complejas que básicamente se llaman, o bueno, podríamos llamarlas como parálisis traqueales. Entonces vamos a hablar de afectaciones a nivel de la inervación de la tráquea, y entonces pues esta perderá su función. Acuérdense que la tráquea es un tubo por delante cartilaginoso y por detrás muscular, y si este músculo liso, que recibe una inervación parasimpática de parte de nervios espinales y del nervio vago, se paraliza y paraliza este músculo liso, pues podríamos tener problemas a nivel de la conducción del aire. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las funciones de la tráquea? Va a ser pasar el aire de la laringe a los bronquios primarios. Y bueno, histológicamente, nuestros bronquios primarios van a ser exactamente lo mismo que la tráquea, solamente que más delgados. Aquí vamos a hablar de algo, ¿ok? Ya hablamos de que en esta imagen hablamos que la tráquea se divide en dos, ¿ok? Se bifurca. Esta bifurcación se le va a llamar carina traqueal, ¿ok? Hasta aquí vamos bien. Entonces, la primera, ahí va a haber un cachito que por el tipo de imagen no se aprecia, pero estamos hablando de un valor en centímetros de no mayor a los 2 centímetros, de 1 punto y algo, ¿ok? Entonces, la tráquea baja, se divide en dos, en un lado izquierdo y un lado derecho, y entonces vamos a encontrar a los bronquios primarios, ¿ok? Un bronquio primario izquierdo y un bronquio primario derecho. Entonces, una porción del bronquio primario va a estar afuera del pulmón y otra va a entrar a el pulmón, ¿ok? Vean, la imagen es muy simple, ¿ok? Entra la división de la tráquea y entonces va a haber un cachito de bronquio primario afuera del pulmón. Por eso, cuando yo les mencioné los componentes del sistema respiratorio, aún consideramos a los bronquios primarios como órganos extrapulmonares, porque una pequeña porción del bronquio primario se encuentra por afuera de los pulmones, ¿ok? Pero eso no nos quita el hecho de que al entrar va a haber una porción mayor de ese bronquio primario dentro del pulmón, ¿ok? Entonces nuestro bronquio primario va a estar afuera y adentro del pulmón, ¿ok? Entonces tenemos a la tráquea, se divide en dos, esa bifurcación se llaman carinas y va a darnos un bronquio primario izquierdo y un bronquio primario derecho, ¿ok? Ya cuando entran a los pulmones vamos a hablar de que el bronquio primario, ¿sí? El bronquio primario izquierdo, el bronquio primario izquierdo se divide en dos bronquios secundarios, ¿ok? Que se van a llamar bronquio secundario izquierdo, superior e inferior, ¿ok? El bronquio primario derecho se va a dividir en tres bronquios secundarios, ¿ok? Bueno, después los bronquios secundarios izquierdos van a dar
cada uno de ellos, o sea, el superior y el inferior, cada uno de ellos, cada uno va a dar 5 bronquios terciarios. ¿Ok? Entonces, aquí ya multiplicamos por 2 estos dos bronquios secundarios. O sea, el bronquio primario se divide en dos secundarios, en un superior y en un inferior. Después, cuando se vuelven terciarios, cada uno de estos, el superior e inferior, va a dar 5 bronquios terciarios. ¿Ok? Entonces ya estamos hablando de que tenemos 10 bronquios terciarios. ¿De acuerdo? Ahora bien, el derecho, los 3 bronquios secundarios derechos, el superior, porque nos va a dar un bronquio secundario, superior, uno medio y otro inferior, ¿ok? Entonces, el superior nos va a dar, se va a dividir en 3 terciarios, el medio en 2 y el inferior en 5, ¿ok? Vean que aquí ya sumamos la misma cantidad de los bronquios izquierdos terciarios, ¿ok? Acuérdense que cada uno de los secundarios nos da 5, entonces nos da un total de 10, ¿ok? También aquí tendremos 10 bronquios terciarios derechos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, a partir de la tercera división o de los bronquios, a esto le vamos a llamar generaciones, ¿ok? Entonces, el bronquio primario es primera generación, los bronquios secundarios son segunda generación bronquial, y estos bronquios terciarios le vamos a llamar tercera generación bronquial. Entonces, a partir de esta división, en terciarios, cada uno se va a dividir en X número hasta llegar a la generación 12 o 17. ¿Se acuerdan cuando ayer les mencionaba en componentes del sistema respiratorio que nosotros vamos aquí, ¿ok? Ya hablamos de los bronquios, de la tráquea que se divide en dos bronquios primarios, después los bronquios primarios se dividen en secundarios, después estos se dividen en terciarios. Ya ahorita comentamos que los terciarios, a partir de los bronquios terciarios nos da una X cantidad de bronquios, porque esto ya es indefinido, esto depende de factores genéticos, de factores incluso de adaptabilidad en cuanto a raza, por ejemplo. Hay estudios que hay razas que tienen un mayor número de ramas bronquiales, a diferencia de otras, etcétera, ¿ok? Y esto nos va a llevar hasta una 12ª o 17ª generación. ¿Por qué? Porque igual las generaciones bronquiales van a ser muy variadas, ¿ok? Hay libros que te mencionan 12, hay libros que te mencionan 15, he encontrado libros que te mencionan hasta 22 generaciones bronquiales, ¿ok? Entonces, un promedio, y para no errarle, ustedes siempre mencionen que tenemos de 12 a 17 generaciones bronquiales, ¿ok? Entonces, tenemos que a todo esto que ya, de lo que ya hablamos, le vamos a hablar árbol bronquial, ¿ok? A toda esta división de la tráquea, que incluye la tráquea, los bronquios principales, bronquios secundarios, bronquios terciarios, hasta llegar a bronquiolos y bronquiolos terminales, le vamos a llamar árbol. A todo esto le vamos a llamar árbol bronquial. ¿Ok? Cuando veamos farmacología, veremos que algunos antitusígenos o algunos fármacos para la tos actúan solo a nivel del tejido del árbol
bronquial, ¿ok? Entonces hay que recordar que incluye a nuestro árbol bronquial. Va a incluir a la tráquea, a su bifurcación en bronquios primarios, en bronquios secundarios, en bronquios terciarios, bronquiolos que va a incluir de la generación cuarta a la 12ª o 17ª, como lo quieran ver, y de ahí hasta los bronquiolos terminales, que es la segunda parte que veremos ahorita, ¿ok? Entonces todo eso, solo esto es el árbol bronquial, ¿ok? No se me confunda, porque muchos cometemos el error de incluir en el árbol bronquial hasta los alveolos, ¿ok? Los alveolos son muy aparte de todas las ramificaciones del árbol bronquial, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Seguros? No, profesor. No, profe. ¿Seguras? ¿Seguras? Bueno. Entonces, ya entramos al pulmón. Ya hablamos de que tenemos bronquios. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Tenemos que, histológicamente, la tráquea, hablamos de que son anillos en forma de C incompletos de cartílago, ¿de acuerdo? Y este cartílago va a estar completado por la parte posterior de músculo liso, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que los bronquios secundarios hasta la generación 12 no van a tener anillos de cartílago, sino van a ser placas de cartílago hialino. O sea, en vez de tener esto en los bronquios de la tercera a la 12ª semana, vamos a encontrar placas. Vean, si le hacemos, bueno, si le hacen suma a la imagen, yo no puedo. A ver, dejen ver si ahí puedo. Miren. Estamos haciéndole suma a la placa bronquial. Vean esto, ¿ok? Esto que yo estoy señalando con la flechita. Es muy diferente a tener anillos de cartílago, anillos completos, o bueno, no completos, porque tiene forma de C, acuérdense. Pero son anillos continuos, ¿ok? Son placas de cartílago continuas. En los bronquios, a partir de la segunda generación hasta la 12ª o 17ª, van a ser plaquitas de cartílago, ¿ok? Entonces, esa va a ser la principal diferencia entre la tráquea y los bronquios primarios, que en los bronquios secundarios a la 12ª generación encontraremos placas de cartílago hialino, ¿ok? Entonces, nuestros bronquios, conforme avanzamos en generaciones, imagínense que yo estoy dibujando una generación, por ejemplo, la sexta generación de bronquios, ¿no? Que nacieron de una misma rama, ¿ok? Entonces, si fuera tráquea o si fuera bronquio primario, el cartílago sería continuo, ¿ok? En forma como si fueran anillos. Pero como estamos hablando de bronquios de la tercera a la 12ª generación, vamos a encontrar placas. Placas que a veces de cartílago están en un orden aleatorio, ¿ok? No nos van a formar anillos como lo sería en la tráquea o en los bronquios primarios, ¿ok? Esa es una principal diferencia, ¿de acuerdo? También en los bronquios de la tercera a la 12ª vamos a encontrar un epitelio, espero se acuerden, cilíndrico, pseudo estratificado, ¿ok? Ciliado, perdón. O sea que en las células que componen estos bronquios van a tener cilios, ¿ok? Función principal de estos cilios, atrapar, imagínense muchas células, muchas células. Una, conducir el aire, ¿ok? Dos, estos cilios también van a arrastrar las flemas y los trasudados que se forman dentro del pulmón para poder arrastrarlo hacia arriba, o sea, para que sea expulsado de las vías respiratorias
bajas, ¿ok? Esa va a ser la función principal. También otra cosa. Microorganismos que intenten entrar al aparato respiratorio, parte de la función de estos cilios es atraparlos, ¿no? Imagínate que esos bolitas que yo estoy dibujando son microorganismos que esos cilios quieren atrapar, ¿de acuerdo? Entonces, esa va a ser una de las principales funciones del epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. Para que se acuerden, recuerden que un epitelio cilíndrico van a ser muchas células que son más largas que anchas y que aparentan estar en más de una capa, ¿ok? Pero en realidad solo es una capa de células. Eso significa el pseudoestratificado. Más aparte, le agregamos los cilios, ¿ok? Ese va a ser el epitelio que vamos a tener en los bronquios de los secundarios a la 12ª generación, ¿de acuerdo? Les voy a mandar hoy en la noche una tabla de los tipos de epitelio que hay en todo el sistema respiratorio para que también sean conscientes de las diferencias histológicas que hay en cada uno. También tendremos que los bronquios de la segunda a la 12ª van a tener una capa de una lámina propia, que es lo que va a formar que es lo que le va a dar su forma tubular, hecha de tejido conectivo y también una mucosa. Van a tener una submucosa, o sea, imagínense, ese es el tubo. La lámina propia es lo que le da la forma de tubo. Dentro de la lámina propia vamos a encontrar tejido conectivo. Estamos yendo de afuera hacia adentro. Después vamos a encontrar una capa mucosa. Y después una capa submucosa. En la submucosa vamos a encontrar, que es lo que coloreé o dibujé con azul, vamos a encontrar tejido conectivo laxo y vasos sanguíneos, así como nervios, glándulas, que principalmente estas glándulas van a formar moco, y nódulos linfáticos. Ya después veremos sistema linfático y para qué funciona. Bueno, los nervios, o sea, imagínense, acuérdense que hablamos de la inervación de la tráquea y que estaba inervada por el nervio vago, y en el caso de la porción torácica de la tráquea, por los nervios de T1 a T7. Vean hasta dónde llegan esas ramas nerviosas, esos pequeños axones de estos nervios, hasta cada uno de estas insignificantes, pero muy importantes, ramitas del árbol bronquial, ¿ok? Entonces es lo que encontraremos en la submucosa, que es esto que yo dibujé de azul, ¿ok? Vamos a encontrar tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios, glándulas que principalmente van a producir moco y nódulos linfáticos, ¿ok? Vamos a tener una tercera capa, ¿ok? O bueno, una siguiente capa que se va a llamar capa músculo-cartilaginosa. Ahora sí, dentro vamos a encontrar a las placas de cartílago unidas con músculo liso. ¿Qué quiere decir? Estoy dibujando al círculo verde, ¿eh? Entonces vamos a encontrar placas de cartílago, pero como no son continuas como la tráquea, que como no están así continuas, como no está continua esa placa de cartílago, estas placas de cartílago van a estar unidas por músculo liso, ¿ok? Y acuérdense que el músculo liso, así como el músculo esquelético, también tiene la propiedad de contraerse. Ajá. Entonces vamos a encontrar enfermedades respiratorias que afectan al músculo liso del árbol bronquial. ¿De acuerdo? Cuando veamos asma, espero se acuerden de esto. Porque muchos también fármacos que tratan el asma actúan a nivel del músculo liso bronquial para relajarlo y así puedan permitir. Bueno, ya que estamos aprovechando el tema, básicamente el asma, ¿qué es? Ya veremos por qué causa, cómo se causa, etcétera, en su momento. Pero el asma, ¿qué hace? Que esta capa que tiene músculo liso se contraiga. Entonces, ¿qué va a hacer? Si el bronquio estaba así, va a ser el bronquio así de tamaño, ¿ok? Va a reducir la luz del bronquio y por lo tanto va a reducir el tamaño del mismo. El paso va a reducir la cantidad del aire que pasa por el bronquio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues por eso el paciente presenta esas crisis asmáticas en donde le falta el aire. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el árbol bronquial está
está contraído, su músculo liso, ya veremos en Pharma qué va a ser los principales fármacos para tratar el asma, pues van a actuar sobre el músculo liso para poder relajarlo, ¿ok? Y entonces, pues, en una crisis asmática nuestro bronquio estaba así, después va a regresar a su tamaño normal, ¿ok? El tamaño de su luz va a estar al mismo tamaño, ¿ok? Entonces, por eso es importante entender la anatomía y la fisiología de todos los sistemas para poder entender qué fármacos podemos mandar, porque hay otros fármacos del asma que actúan en sitios muy diferentes a los bronquios, por ejemplo, ¿ok? Bueno, ya hablamos de las características histológicas de los bronquios de la generación 2 a la generación doceava, ¿ok? Acuérdense, bronquios primarios, aquí se llaman bronquios principales en la imagen, bronquios lobares, aquí se llaman bronquios, bronquios secundarios se llaman bronquios lobares, y bronquios terciarios, en este diagrama se llaman bronquios segmentarios, pero también se le consideran bronquios segmentarios de la tercera a la doceava generación, ¿ok? Después de la doceava o 27ª generación, les vamos a llamar bronquiolos, ¿ok? Vamos a tener que los bronquiolos solo van a presentar una capa de músculo liso y no van a tener placa de cartílago. Los bronquiolos ya no van a tener capa de cartílago, ¿ok? Solo es puro músculo liso. Sus paredes son más fáciles de doblarse porque obviamente no tienen un esqueleto de cartílago. Cuando yo estoy hablando de bronquiolos, ya estoy hablando de estas últimas ramitas. ¿Qué es más? Aquí tengo una imagen más bonita. ¿Ok? Ya estamos hablando de la parte más terminal. Sí, a mí lo que me interesa es de que se imaginen cómo se va dividiendo, ¿ok? Llegamos a la tráquea, se divide, nos da bronquios primarios, secundarios, terciarios, nos da todo este árbol bonito bronquial. Y ya hablando muy microscópicamente, vamos a llegar a esta etapa, en donde vamos a encontrar bronquiolos. Bueno, imagínense esto, ¿no? O sea, esto ya es microscópico. Estamos hablando de que los bronquiolos ya son estas partes terminales del ramo o del árbol bronquial, ¿de acuerdo? Entonces, estos bronquiolos, como les comentaba, igual van a seguir tomando esa forma de tubo. Ya solamente va a tener músculo liso, no va a tener cartílago. Sus paredes se van a doblar, obviamente porque no hay un esqueleto de cartílago. El epitelio va a ser el mismo, cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, pero le vamos a agregar células calciformes, ¿ok? Y estas células calciformes pues van a producir moco. Va a tener una submucosa. Acuérdense que en la submucosa de los bronquios de la segunda a la doceava generación tenían tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios y glándulas, ¿ok? En la submucosa de los bronquiolos va a ser ya muy delgada, va a tener ya pocas glándulas y muy pocos nódulos linfáticos, ¿ok? En los bronquiolos terminales, o sea, ya nos estamos yendo a la ramita de la ramita de la ramita de la ramita, ya cada vez nos estamos haciendo más pequeños, estamos hablando de que si esta era la luz de un bronquio primario, secundario, incluso hasta terciario, ya en cuanto vamos avanzando a generaciones, nuestros bronquios se van haciendo cada vez más pequeños, ¿ok? Ya hasta llegar a cosas muy microscópicas. Eso es lo que yo quiero que entiendan. Cómo en cuanto avanzamos a generaciones y en cuanto avanzamos de bronquiolos segmentarios a bronquiolos y de ahí a bronquiolos terminales, ya estamos hablando de luces, o sea, de espacio muy pequeño, ¿ok? Bueno, estamos en bronquiolos terminales. Los bronquiolos terminales van a tener, ahora va a cambiar el epitelio. ¿Se acuerdan que en bronquios de segunda a doceava
y en los bronquiolos era un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. En los bronquiolos terminales, vamos a encontrar un epitelio cúbico simple. ¿Ok? Ya cambió de forma la célula. Con algunos cilios y pocas células calciformes. ¿Qué quiere decir? Que el bronquiolo terminal, al tener pocos cilios y pocas células calciformes, va a arrastrar y va a filtrar poco y también va a producir poquito moco. ¿Ok? A diferencia de las generaciones más atrás. Aquí va a pasar algo más interesante en los bronquiolos terminales. Vamos a encontrar células más específicas y más interesantes. ¿Ok? Seguimos en los bronquios terminales, acuérdense. Vamos a encontrar células que se llaman células clara. Estas células clara van a ser células esféricas, algunas cilíndricas o abombaditas. Y van a formar una sustancia que se llama sustancia tensoactiva. ¿Ok? ¿Qué va a hacer esta sustancia tensoactiva? Va a evitar que las paredes de los bronquios, acuérdense que estamos viendo a nuestro bronquio terminal así, como si lo cortáramos, colapsen, o sea, que se peguen. Si estas células clara no producieran esta sustancia tensoactiva, los bronquiolos, al ser ya muy pequeños y al no tener cartílago y al tener una capa muscular muy delgada, pues se pegarían. Eso quiere decir que colapsarían, por lo tanto no pasaría aire por ahí. ¿Ok? Y pues, ya por último componente, estos bronquiolos terminales van a tener una capa de músculo liso muy, pero muy delgada. ¿Ok? Bueno, después de los bronquiolos terminales, van a venir los bronquiolos respiratorios. Aquí ya se ve en la imagen. No. Ah, sí. Vean. Después de bronquiolos terminales, nos vamos a dividir en bronquiolos respiratorios. ¿Ok? Estos bronquiolos, miren, ya en la imagen ya se aprecia el tubito del bronquiolo terminal, que después nos va a dar divisiones en bronquiolos respiratorios. ¿Ok? ¿Ya entendieron? Por favor, díganme que sí, como que se van imaginando cómo se va dividiendo este asunto. ¿Sí me explico? Sí, bro. Son tubitos que, Sí, que se van dividiendo, se van haciendo más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos y van dando más ramas, ¿ok? Entonces, los bronquiolos terminales es lo que vamos a terminar, de lo que acabamos de hablar. Después, estos se dividen en bronquiolos respiratorios. Entonces, vean, es más grueso el bronquiolo terminal y a su vez nos va a dar pequeñas ramitas que se van a llamar bronquiolos respiratorios, ¿ok? Estos bronquiolos respiratorios, vamos a dibujar otra vez el circulito. Estos bronquiolos respiratorios van a dar origen a conductos alveolares, ¿ok? Que son estos. Estos bronquiolos respiratorios van a dar origen a conductos alveolares, ¿ok? Aquí va a cambiar, y bueno, y estos conductos alveolares van a dar origen a sacos alveolares. Este es un saco alveolar, ¿ok? Y cada saco alveolar va a ser un cúmulo de alveolos, ¿ok? Es como si lo viéramos como un racimo de uvas, ¿ok? Entonces, los bronquiolos terminales, que es lo que terminamos de ver, van a dar origen a bronquiolos respiratorios, ¿ok? Que son estas ramitas chiquitas. Lo volvemos a dibujar para que entendamos el camino. Los bronquiolos terminales, que es que estoy dibujando de rojo, van a dar origen a bronquiolos respiratorios, que es lo que yo estoy dibujando de azul. Cada bronquiolo respiratorio va a dar origen a conductos alveolares,
¿ok? Que es lo que yo dibujé de verde. Cada conducto alveolar va a dar origen a sacos alveolares, que es lo que yo dibujé de morado, ¿ok? Cada saca alveolar va a ser un cúmulo de alveolos, ¿ok? Entonces este saco alveolar va a ser un cúmulo de alveolos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sí se entiende cómo vamos llegando de lo más grande a lo más pequeño? Sí, profe. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de los bronquiolos respiratorios. De los bronquiolos respiratorios. El bronquiolo respiratorio, ya hablamos que da origen a conductos alveolares, este da origen a sacos alveolares. El bronquiolo respiratorio va a tener un epitelio plano. ¿Ok? Así, un epitelio plano. Simple. Sin cilios. Sin cilios ni células calciformes. O sea, no va a arrastrar, no va a filtrar, ni tampoco va a producir moco. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar en los bronquiolos respiratorios a otras células muy importantes. ¿Ok? Estamos hablando de bronquiolos respiratorios. En los bronquiolos respiratorios vamos a encontrar una célula que se llaman neumocitos tipo 1. ¿Ok? Estas células van a ser células planas y van a formar el 90% de los bronquiolos respiratorios. ¿Ok? El 10%, el otro 10% de los bronquiolos respiratorios va a estar conformado por neumocitos tipo 2. ¿Ok? Entonces, en los bronquiolos terminales, respiratorios, vamos a encontrar neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. ¿Ok? Ahora bien, los neumocitos tipo 2 en los bronquiolos respiratorios se van a encargar de producir la sustancia tensoactiva, que va a cumplir la misma función que en los bronquiolos terminales, que es la de evitar que el bronquiolo respiratorio se pegue, o sea, que colapse. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a hablar. Bueno, ahorita vemos anatomía del pulmón, pero me interesa mucho que quede clara esta parte. Ya llegamos, ya sabemos el camino de cómo se dividen los bronquiolos terminales hasta llegar hasta a los alveolos, ¿ok? Aquí es donde propiamente dicho en el alveolo, ¿qué quiere decir? En los sacos alveolares que contienen dentro de cada saco alveolar vamos a encontrar muchos alveolos, ¿ok? Entonces, este es como un zoom de cada uno de los alveolos. Aquí vamos a encontrar o vamos a hablar de algo que se llama membrana respiratoria o barrera hematoaérea. ¿Ok? Ahorita explicamos de qué está compuesto. Pero esto sí es pregunta de examen. Porque aquí es donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso. Vean, esto es un saco alveolar. ¿De acuerdo? Esto que yo señalé con negro. ¿De acuerdo? Es un saco alveolar. Dentro de cada saco alveolar vamos a encontrar muchos alveolos. Vean cómo este saco alveolar pues tiene muchos alveolos vecinitos, ¿ok? Entonces, la barrera hematoaérea
o membrana respiratoria va a estar compuesta de una capa de células alveolares tipo 1 y 2. O sea, vamos a encontrar una capa de neumocitos tipo 1 y tipo 2. Así como de macrófagos. ¿Ok? Y esto va a constituir a la pared alveolar. ¿De acuerdo? Acuérdense que los macrófagos en el sistema respiratorio se llaman células polvo. ¿Ok? Los macrófagos alveolares o células polvo se van a encargar de destruir, de comerse todo agente extraño que intente ingresar al sistema respiratorio. O bueno, es en un panorama muy ambiental. Quisiéramos que se comieran al coronavirus, pero pues, ni modo. Entonces, esa es la función de los macrófagos. Comerse todo agente extraño que intente entrar al sistema respiratorio. ¿Ok? Entonces, este es el primer componente de la capa, de la membrana respiratoria. El segundo componente es la membrana basal. ¿Ok? Del epitelio. La membrana basal epitelial, perdón. O sea, debajo de la pared alveolar. ¿Qué quiere decir? O para que lo entiendan así. Imagínense, yo estoy dibujando un alveolo, ¿ok? Pero este alveolo está compuesto por, un epitelio plano, acuérdense. Entonces son muchas celulitas que van a formar ese alveolo, ¿de acuerdo? Esta primera capa, esto lo señalo de otro color. Esta capa de células que forman el epitelio del alveolo, que son células alveolares o neumocitos tipo 1 y tipo 2, así como macrófagos. Esto que está señalado, que yo señalé de rojo, es la capa de células alveolares, o sea, la pared alveolar, la pared que forma al alveolo, ¿ok? Lo que le da forma al alveolo. La membrana basal es lo que está debajo de esas, de esas células alveolares, ¿ok? De esa pared alveolar. Esa es la membrana basal. Imagínense, yo estoy dibujando microscópicamente. Entonces, esta es un cúmulo de células, ¿ok? Esto es un cúmulo de células con sus respectivos núcleos. Esto es arriba, pues por lo tanto abajo es abajo, ¿no? Entonces, lo que está abajo, esta línea, se le llama membrana basal, ¿de acuerdo? Esa es la membrana basal, o sea, el segundo componente de la membrana respiratoria, ¿ok? Lo que vendría siendo esto, ¿de acuerdo? Hasta aquí vamos bien, ¿de acuerdo? El tercer componente de la membrana respiratoria es la membrana basal capilar. Y esta membrana basal capilar está fusionada con estas dos. Ahorita lo explicamos mejor en un dibujito. El cuarto componente de la membrana respiratoria o de la barrera hematoaérea es el endotelio capilar. Recuerden muy bien esto. La membrana respiratoria o barrera hematoaérea está compuesta por toda la capa de células alveolares que son neumocitos tipo 1 y tipo 2 y macrófagos, y eso va a formar la pared alveolar, ¿ok? La segundo componente es la membrana basal de este epitelio o de esta pared, o sea, lo que está debajo de la pared alveolar. El tercer componente es la membrana basal de capilar, o sea, ahí va a haber vasos sanguíneos.
Y el cuarto componente es el endotelio capilar. Ahorita lo vamos a explicar con un dibujito. Con este mismo dibujito. ¿De acuerdo? Miren. Y esto va a ocurrir en cada uno, o sea, la membrana hematoaérea va a ocurrir en cada uno de los alvéolos. Esto, que yo coloreé de negro, es la unión, vean, hasta el dibujito lo tiene, es la unión de varias células, que son neumocitos tipo 1, tipo 2 y macrófagos, ¿ok? Y esto va a formar una pared alveolar. Ya en que donde le hacemos zoom, vamos a tener que la membrana basal capilar, epitelial, pues es esto, ¿ok? Después, la membrana basal epitelial va a ser lo que está debajo, ¿ok? Lo que está debajo. Mejor lo remarco con otro color. Lo que está debajo de esa unión de tantas células, ¿ok? El tercer componente, que es la membrana basal capilar, porque entre cada alveolo, ¿se acuerdan? Acuérdense que vamos a tener arterias de gran calibre, arterias de mediano, de pequeño calibre, capilares, vénulas, venas de pequeño, de mediano y de gran calibre. Y se acuerdan que los capilares se encargan de tanto administrar sangre oxigenada como de recoger sangre desoxigenada. Son los vasos sanguíneos más pequeños, ¿ok? Entonces, entre cada alveolo vamos a encontrar un capilar, ¿ok? Entonces, ya tenemos a la membrana epitelial, que es esto. Ya tenemos a la membrana basal, que es esto. Y vamos a encontrar a la membrana basal capilar, o sea, como el contorno de el capilar, ¿ok? Entonces lo vamos a dibujar de amarillo. Después sigue el endotelio. ¿Se acuerdan que el endotelio es es como el epitelio de todos los vasos sanguíneos? ¿Sí lo recuerdan? Bueno, entonces el siguiente componente de la membrana hematoaérea es el endotelio. Bueno, lo dibujo de otro color. Es esto, ¿ok? Entonces, este complejo de 4 componentes que forman la barrera hematoaérea van a permitir el intercambio gaseoso. En el alveolo va a llegar el oxígeno que nosotros respiramos. Entonces, estamos haciendo zoom aquí, ¿ok? En el espacio entre el alveolo y el capilar, ¿ok? Es esto. Entonces, el oxígeno que está en el alveolo va a pasar a los eritrocitos que están en el capilar para oxigenarlos y de ahí se vayan al corazón y de ahí a circulación sistémica, ¿ok? Ahora bien, como también hay dióxido de carbono o CO2 que lo trae el eritrocito desoxigenado, va a pasar ese dióxido de carbono al alveolo y entonces el alveolo va a expulsar ese CO2 por medio de la exhalación. ¿Ya se entendió ese complejo? Entonces, el alveolo y el capilar se van a encargar del intercambio gaseoso, ¿ok? Acuérdense que los capilares transportan tanto eritrocitos con oxígeno como eritrocitos sin oxígeno. Entonces, llegan al capilar alveolar sangre desoxigenada. Entonces, si en nuestro alveolo, vamos a dibujarlo aquí, si en nuestro alveolo hay oxígeno, pues este oxígeno va a pasar por medio de esta barrera hematoaérea al eritrocito. Entonces va a oxigenar al eritrocito y entonces el eritrocito se regresa a corazón izquierdo y de ahí vámonos a cada uno de los rincones del cuerpo para oxigenar tejidos, ¿ok? Pero como también del lado derecho de nuestro corazón envió sangre desoxigenada a los pulmones, pues esa sangre desoxigenada, ese eritrocito desoxigenado, llega con CO2 y entonces también por esta barrera hematoaérea, va a pasar el CO2 al alveolo y entonces el alveolo se va a encargar también de expulsar el CO2 por medio de la exhalación. ¿Dudas hasta acá?
Vea qué impresionante y bonito es el cuerpo. Y a qué nivel tan pequeño ocurre cada uno de los procesos tan importantes para nuestra vida.